Bueno, hoy te traigo una partida jugada entre el Conde Brul y Philidor. Philidor, su nombre original es François-André Danican, pero es conocido como Philidor. Fue un músico del siglo XVIII. Cuando ocurrió todo eso de la Revolución Francesa, él se fue a Holanda a trabajar como músico y fracasó. Se empezó a morir de hambre y empezó a trabajar en cafés jugando al ajedrez por dinero. Su vida la terminó en Londres, donde tuvo que exiliarse debido a que algunos partidarios de la Revolución Francesa lo tachaban de traidor a la revolución. Y Philidor fue uno de los personajes más importantes en el mundo del ajedrez debido a que él innovó en su época. En su época los peones eran menos valorados y eran sacrificados sin pensarlo mucho. En cambio, lo que hizo Philidor fue darse cuenta de que la estructura de peones era muy importante al llegar al final. Entonces, lo que él proclamaba era que los peones eran el alma del ajedrez y lo que quería decir era precisamente que una buena estructura de peones en la apertura podía garantizarte buenos resultados en el final. Y te traigo esta partida que se jugó entre el Conde Brul con blancas y François André Danican con negras en el año de 1783 en Londres. Entonces la apertura empieza con E4, E5 y alfil C4, apertura de alfil, el cual pone de inmediato bajo ataque el punto F7. C6, conocido como el contraataque Philidor, cuyo objetivo es precisamente jugar de inmediato D5. Entonces las blancas juegan E2, lo cual impide que jueguen D5. En vez de E2 también era posible jugar D4 como regla general, cuando el jugador de negras o el oponente hace jugadas que son un poco lentas, apoderarse del centro es siempre muy útil. Y en este caso, por ejemplo, en caso de D5, E por D5, C por D5 y un jaque con el alfil permite simplificar mucho la posición. Pero bueno, lo que se jugó fue dama E2 y se sigue con D6, otra jugada lenta. Pero aquí ya no se podía hacer D5 porque si en vez de D6 se jugaba D5, entonces se cambian los peones y dama por E5 jaque, forza al negro a protegerse del jaque y se juega con alfil B5 y por ejemplo caballo C6 defendiendo el jaque y las negras no tienen mucha compensación por el peón de menos. Además de que el caballo no ataca realmente a la dama, puesto que está clavado por el alfil. Bueno, pero se jugó en vez de D5, D6, C3. C3 prepara directamente D4. F5. Lo único objetivo de F5 es simplemente desviar al peón central. Ese es el objetivo de esa jugada. Pero el blanco juega bien y juega D3. No cae ante la tentación de zamparse ese peón y solamente protege su peón central. Caballo F6 pone más presión sobre dicho peón. Y las blancas juegan E por F5 y esa jugada ya es mala. ¿Por qué? Porque deja desprotegido el centro, acaba de ceder el centro a las negras y las negras quedan con una mejor posición. Ahora verán por qué. Aquí en vez de esa era muy interesante jugar F4. F4 planteaba ahí situaciones bastante interesantes. Pero se jugó E por F5 y alfil por F5 permite desarrollar el alfil y ataca el centro y los peones de las negras dominan completamente el centro. Entonces tal vez haber capturado el peón de F no era la mejor opción de las blancas. D4 intentando romper el centro. Pero las negras juegan E4 avanzando su peón y este peón está protegidísimo tanto con el alfil como con el caballo, ¿no? Entonces a ese peón no se le va a hacer nada.
Alfil G5, desarrolla una pieza, clava parcialmente al caballo, pero eso no importa mucho. D5. Esta jugada es muy buena porque ahora podemos ver cómo se consolida la estructura de peones de las negras completamente. Esa estructura es envidiable, todos los peones se protegen, están juntitos y dominan el centro. Además de que en este caso en particular atacan al alfil de C, el cual pues tiene que retirarse. Alfil B3, alfil D6, desarrollando una pieza, y caballo D2. Esta idea no me gusta tanto. Desarrolla una pieza e intenta poner presión sobre el punto de E4, sobre este peoncillo, pero yo pienso que era mejor un C4, intentando romper el centro, desestabilizar esa estructura de peones tan perfecta, o en su defecto F3, aprovechando que el peón de E está clavado, puesto que detrás de él está el rey. Pero bueno, en fin, lo que se jugó fue caballo D2. Luego caballo BD7, desarrollando una pieza, y H3. Este tiene como objetivo jugar G4 y empezar a desestabilizar de este lado, ¿no? Pero quizás hubiera sido un poco mejor jugar F3. Y ese peón es bastante comestible, apetitoso, puesto que detrás de él está el rey. Entonces tal vez sería buena idea proponer eso. H3, H6, cuestionando al alfil, y el cual se retira a E3. Y esta ya no me gusta mucho porque pues ya tapa la acción de la dama sobre el rey. Dama E7, se coloca sobre la misma columna que el rey. F4, y esto es un error. ¿Por qué es un error? Porque ahora este peón está pasado, ya no tiene peones que lo detengan. Entonces, si este peón llega al final, ya va a ser decisivo. Ok, entonces aquí tal vez hubiera sido mejor un enroque corto, un enroque largo, perdón, y después las negras un enroque corto. Y no sé, G4, planteando lo que habíamos dicho hace rato, de correr ese alfil molesto y empezar a atacar el flanco de rey. Pero F4 fue lo que se jugó y deja débil la estructura, ¿no? H5. Esto lo hace Philidor para evitar el avance del peón a G4. No es una amenaza muy seria, pero yo pienso que realmente era molesta. Entonces, así estaba mejor, ¿no? C4, ahora las blancas intentan atacar por el flanco de dama e intentan romper por ahí la estructura de peones. Y las negras juegan A6, una jugada sencilla, modesta, pero que prepara B5 directamente, ¿no? Entonces C por D5, C por D5, dama F2. Y aquí las blancas simplemente están planeando aventar B5, ¿no? Primero se enrocan, la seguridad del rey ante todo. Caballo E2 y B5. Y con esto las negras preparan una serie de maniobras con el caballo para llegar a C4, en donde planean cambiar el caballo por alguna otra pieza y solidificar alguna de las dos islas de peones, ya sean las del flanco de dama o las del centro. Ok, aquí, bueno, aquí me gustaría decir algo. Después de este enroque, podemos ver cómo las negras están mejor debido a su estructura de peones. Las negras tienen 1, 2, 3 islas de peones, pero son en parejitas siempre. Y las negras tienen 1, 2 y 3 islas de peones. A pesar de que tienen una mayoría en el flanco de rey, el hecho de tener un peón aislado en el centro no les ayuda. Además de que se planea llegar con el caballo a C4 y fortificar alguna de las dos estructuras de peones, ya sea la del flanco de dama o la del centro. Caballo B6 y empiezan las maniobras. Caballo G3, ataca el alfil y Philidor contesta con G6.
Y G6 no me gusta mucho. Yo pienso que hubiera sido mucho mejor quitar el alfil de esa posición, moverlo a D7, puesto que ahí, a pesar de que se cambia un alfil por un caballo, cuando se capture con el peón quedaría abierta la columna G. Bueno, entonces torre de A a C1 se apodera de la columna abierta y viene caballo C4 y ya ese caballo cumplió su objetivo, llegó a C4 y ahora va a tener que ser cambiada de alguna manera. Antes las blancas juegan caballo por F5 y G por F5 y a pesar de que tienen un centro muy sólido, ahora vemos que esta columna está abierta. Entonces tiene pros y contras, ¿no? Dama G3 jaque y aprovecha la columna abierta. Y aquí Philidor toma una decisión y decide jugar dama G7. Con esto forza o propone el cambio de damas. Y lo que ocurre es que Philidor está muy confiado con su estructura de peones y piensa que su estructura va a ganar la partida. Ajá. Entonces, cambio de damas y alfil por C4 se come al caballo de C4 y aquí Philidor tiene dos opciones para capturar, con el peón de B o con el peón de D. Philidor decide hacerlo con el peón de B. Y honestamente yo creo que este es un error. ¿Por qué? Porque a pesar de que fortalece la estructura del centro, queda muy endeble de cierta manera por los dos peones del flanco de dama. Entonces yo creo que hubiera sido mejor un D por C4 y el caballo tiene libre D5 para atacar el alfil de E y el peón de F. Y la estructura del flanco de dama queda muy, muy fuerte. Pero se jugó B por C4 y G3. G3 lo hace con el objetivo de evitar H4, pero aquí era mucho mejor jugar B3. ¿Por qué B3? Porque ahora esta estructura queda muy débil, queda susceptible a ataques de la torre y se va a perder esa ventaja. Entonces G3 es un poco dudosa. Torre de A a B8 atacando al peón de B. B3 para defenderlo y atacar al peón de C. Alfil A3, ataca la torre. Torre C2 y C por B3 y empezamos a atacar cosas. Y aquí A por B3 lo considero ciertamente un error, porque ahora ese peón queda débil y yo pienso que hubiera sido mejor capturar de caballo para que ese peón no quedara débil y estos dos peones se detuvieran mutuamente. Pero bueno, A por B3, torre de F a C8, propone el cambio de torres, se cambian torres, torre A1 y está tocando el alfil B4 y se zampan el peón de A. Torre C3 ataca el alfil, rey F2, torre D3 y le están poniendo ojos entre los dos al caballito de torre A2. Tiene su sentido después de todo, ¿no? Protege al caballo. Alfil por D2, torre por D2 y torre por B3. Y en esta posición ya está bastante complicado decidir qué jugar. A pesar de que las negras tienen una ligerísima ventaja según el módulo, yo pienso que realmente está muy igualado. Bueno, entonces torre C2 aprovecha de la columna abierta C y H4. ¿Por qué H4? Porque Philidor se da cuenta de que el peón de F de las blancas es débil. Entonces él se propone a deshacerse de ese peón débil y primero juega H4 para debilitarlo definitivamente. Primero jaque con la torre en C7, rey G6 y G por H4. Caballo H5 y ya ataca el peón débil de F.
torre de 7 para atacar el peón retrasado de D, y caballo por F4 y se come ese peón, y parece ser que se pierde el caballo, ¿no? Y pues se captura con el alfil por F4, pero viene torre F3 jaque, y la torre está protegida por el peón de E. Entonces rey G2 y se recupera la pieza, y ahora tenemos ese par de peoncitos, el de E y el de F, que van a romper todo en el final. ¿Por qué? Porque son pasados y están ligados. Ya no hay peones que los detengan y se van a ir apoyando el uno al otro. Torre de 5 se deshace de un peón. Torre F3 planea moverse sobre la tercera fila. Torre de 8 para darle espacio al peón, y torre de 3 para no dejar que ese peón corone. De 5, F4 y ya. Empieza una carrera de peones y el primero que llegue a coronar es el que gana. Entonces, de 6, torre de 2 y vemos como los peones le quitan sus casillas de escape al rey, por lo cual tiene que regresar a la primera fila. Rey F1. Y aquí una jugada sutil, fina. Y es que tienen que prevenir que el peón de D corone. Entonces, rey F7. Y ahora el rey entra en el cuadrado del peón, lo cual hace que esté a tiempo de llegar a la casilla de coronación del peón. Además de que, pues, el peón sigue estando detenido por la torre. H5, buscando contrajuego para distraer al rey y que no sepa hacia dónde correr. Pero ya es demasiado tarde. E3 y H6 es un error. Se juega F3 y ahora estos peones están pasados y ligados y están en la tercera fila. Entonces uno de los dos va a coronar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, todas las casillas que tiene el rey para escapar están bloqueadas. Entonces amenaza un jaque en una sola jugada. Ok, entonces se tiene que quitar rey G1, F2 jaque, rey F1 por ejemplo, y torre de 1, y con esto ya se corona y las negras ganarían la partida. Entonces, ¿qué es lo importante de esta partida? Bueno, valorar la estructura de peones y no sacrificarlos libremente como si no valieran nada, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es lo importante a rescatar de esta partida. Eso es todo para este video. Si te ha gustado, dale like, y si te gusta este contenido, suscríbete. No olvides dejar en los comentarios si crees que he omitido o olvidado alguna información.